Me humillaron en el funeral del abuelo pensando que no me dejaría nada. Pero el abogado sacó una caja fuerte que nadie conocía. Cuando leyó el contenido, mi hermana soltó su copa de vino y mi padre cayó al suelo. El sol de la tarde caía pesado sobre el cementerio privado Jardines del Recuerdo en Guadalajara. No era un funeral cualquiera, parecía más bien una pasarela de moda o un evento de alta sociedad. Las camionetas blindadas de color negro formaban una fila interminable en la entrada, y los guardaespaldas, con sus trajes oscuros y auriculares, vigilaban el perímetro como si dentro del ataúd de caoba no descansara un anciano de 89 años, sino un secreto de estado. Yo, Fabiola, llegué 20 minutos tarde. Mi vieja camioneta pick-up, una Ford del 98 que todavía olía a serrín y barniz, había decidido sobrecalentarse justo en la avenida Vallarta. Tuve que esperar a que el motor se enfriara, con las manos manchadas de grasa y el corazón latiendo con una mezcla de tristeza y ansiedad. Cuando finalmente estacioné, lejos de los Mercedes y BMW de mi familia, sentí las miradas de los choferes clavarse en mi ropa. No llevaba un vestido de diseñador como mi hermana, sino un traje sastre negro, sencillo, el mismo que usaba para las reuniones con clientes difíciles. Caminé hacia la carpa blanca donde se congregaba la élite de la ciudad. El aroma a nardos y lirios era tan fuerte que mareaba, o tal vez era el hambre, no había comido nada desde que recibí la llamada del hospital la noche anterior. «Llegas tarde», susurró una voz cargada de veneno. Mi madre, Berenice, apareció a mi lado como un espectro. Llevaba unas gafas de sol que cubrían la mitad de su rostro, aunque el cielo estaba nublado. Su vestido de encaje negro costaba probablemente más de lo que yo ganaba en 3 meses restaurando muebles antiguos. Se me calentó la camioneta, mamá, respondí en voz baja, tratando de no mirar hacia el ataúd todavía. Siempre tienes una excusa, Fabiola, masculló ella, apretando mi brazo con sus uñas perfectamente manicuradas. Por el amor de Dios, vete a parar detrás de ese árbol. No quiero que los socios de tu padre vean esa facha. Y mucho menos que vean en qué llegaste. Eres una vergüenza. No discutí. Nunca lo hacía. Simplemente asentí y me retiré a la sombra de un ciprés, lejos del círculo principal. Desde allí, podía ver a mi hermana, Loreta. A sus 27 años, Loreta era la imagen perfecta del éxito superficial. Rubia por obra y gracia del tinte, delgada a base de dietas extremas, y vestida con un atuendo que gritaba dinero. Estaba de pie junto al ataúd de mi abuelo, sosteniendo un pañuelo de seda que apenas tocaba sus ojos secos. Vi cómo sacaba su teléfono disimuladamente. Estaba transmitiendo en vivo. Pude imaginar los comentarios de sus seguidores llenando la pantalla. Lo siento mucho, Lore, eres tan fuerte, qué funeral tan elegante. Todo era una puesta en escena. Para ellos, la muerte de don Anselmo no era una pérdida, era una oportunidad de relaciones públicas. Mi padre, Rutilio, estaba recibiendo las condolencias del alcalde. Su rostro estaba rojo, no por el llanto, sino por la presión arterial y la emoción de ser el centro de atención. Él era el heredero del imperio, el hombre que convertiría el legado de mi abuelo en concreto y cristal. Cerré los ojos y dejé que una lágrima solitaria rodara por mi mejilla. Nadie la vio, y eso estaba bien. Mi duelo era privado. Recordé las manos de mi abuelo Anselmo. No eran suaves como las de mi padre. Eran manos rasposas, llenas de callos y manchas de tierra. Manos que habían construido los cimientos de la empresa, constructora Robles, ladrillo a ladrillo, antes de que mi padre la convirtiera en el gigante corporativo, Grupo Robles. Ya descansas, abuelo, susurré al viento. Ya no tienes que ver en qué se han convertido. Recuerdo que hace apenas una semana, me escabullí en el hospital para verlo. Mi padre había prohibido las visitas fuera del horario establecido para no cansar al viejo, pero yo sabía que era para evitar que el abuelo me diera algo. Don Anselmo me tomó de la mano, su agarre era débil pero sus ojos, esos ojos grises y profundos, estaban lúcidos. Fabiola, me dijo con voz ronca, tú eres la única que entiende que la tierra tiene memoria. Ellos solo ven dinero, hija. Tú ves alma. Descansa, abuelo, le dije, acomodando su almohada.
No, escucha, insistió, tratando de levantarse. He dejado todo arreglado. Cuando lean el testamento, no digas nada. Solo escucha. Y recuerda, el valor no siempre brilla. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Ahora, viendo cómo enterraban su cuerpo bajo una lápida de mármol italiano que él hubiera odiado por ostentosa, me preguntaba qué había querido decir. La ceremonia terminó. La gente comenzó a dispersarse hacia el salón de eventos para el banquete. Sí, un banquete. Mi familia celebraba la muerte como si fuera una fusión corporativa. Yo me quedé atrás, esperando a que todos se fueran para poder acercarme a la tumba. Cuando finalmente estuve sola frente a la tierra removida, saqué de mi bolsillo un pequeño trozo de madera tallada, un pájaro que el abuelo me había enseñado a hacer cuando tenía 10 años. Lo dejé sobre las flores blancas. Adiós, abuelo. Al darme la vuelta, vi a mi padre esperándome junto a su limusina. No tenía cara de buenos amigos. El lunes a las 10 de la mañana, dijo sin preámbulos, mirando su reloj de oro. En el despacho del licenciado Homero. Lectura del testamento. Ahí estaré, papá. Más te vale ir vestida decentemente, me escaneó con desprecio. Y Fabiola, no esperes gran cosa. Ya sabes que la empresa necesita liquidez para el proyecto Vista Verde. No voy a permitir que tu sentimentalismo nos estorbe. No quiero tu dinero, papá, le respondí, y era verdad. Él soltó una risa seca, burlona. Todos quieren dinero, hija. Hasta las santas como tú. Solo asegúrate de no avergonzarnos. Subió al auto y cerró la puerta de un golpe. Me quedé allí, en medio del silencio del cementerio, sintiendo como la brecha entre mi familia y yo se hacía cada vez más grande, un abismo que ni todo el cemento de su empresa podría llenar. El fin de semana previo a la lectura del testamento fue largo y silencioso. Me refugié en mi pequeño taller, un espacio alquilado en una zona industrial vieja de la ciudad, donde el olor a trementina y cera de abejas me daba paz. Estaba restaurando un retablo del siglo XVIII para una iglesia local. Lijar la madera vieja era mi terapia, cada pasada de la lija borraba un poco de la ansiedad que sentía. Mientras mis manos trabajaban, mi mente viajaba al pasado, recorriendo los pasillos de lo que yo llamaba el Museo del Dolor. La primera exhibición en mi memoria era de cuando tenía 15 años. Había pasado meses dibujando en secreto, llenando un cuaderno con bocetos de los edificios antiguos del centro histórico. Quería ser artista, o arquitecta, quería preservar la belleza. Una tarde, cometí el error de dejar el cuaderno en la mesa del comedor. Rutilio, mi padre, llegó temprano del trabajo. Lo vi hojear el cuaderno con sus manos grandes y toscas. Mi corazón se aceleró, esperando, ingenuamente, una palabra de aprobación. ¿Qué es esta basura?, preguntó, levantando la vista. Son mis dibujos, papá. Quiero estudiar arte. No me dejó terminar. Con un movimiento brusco, arrancó las hojas del cuaderno, una por una. El sonido del papel rasgándose sonó como huesos rompiéndose en el silencio del comedor. El arte es para los muertos de hambre y los vagos, dijo, tirando los papeles al suelo como si fueran basura. Mira a tu hermana Loreta. Ella tiene 10 años y ya sabe que quiere ser famosa. Ella entiende el mundo. Tú tienes que estudiar administración. Necesito a alguien que cuente mi dinero, no a alguien que pinte dibujitos estúpidos. Mi madre estaba allí, limándose las uñas en el sofá. No dijo nada. Ni siquiera levantó la vista. Ese silencio dolió más que los gritos. Recogí mis dibujos rotos y esa noche prometí que nunca más dejaría que él destruyera algo que yo amara. La segunda exhibición del museo fue más reciente, hace 7 años. Me había graduado con honores en arquitectura y especialidad en restauración. No estudié administración como él quería. El día de mi graduación, mis padres no fueron. Dijeron que Loreta tenía una crisis nerviosa porque un novio la había dejado y necesitaban llevarla de compras a Miami para que se recuperara. Recibí mi diploma sola.
Pero lo peor vino después. Intenté buscar trabajo en varias firmas de arquitectura de Guadalajara. Tenía el portafolio, tenía las notas, tenía la pasión. Pero en cada entrevista, después de ver mi apellido, el entrevistador cambiaba de actitud. Ah, eres hija de Rutilio Robles, decían con una sonrisa nerviosa. Lo sentimos, pero no podemos contratarte. Me tomó 6 meses descubrir la verdad. Mi padre había llamado a todas las empresas constructoras y despachos importantes de la región. Les había dicho que si me contrataban, Grupo Robles dejaría de hacer negocios con ellos. Me había puesto en una lista negra. Quería obligarme a volver a casa, de rodillas, para trabajar como su secretaria o como la asistente personal de Loreta. Recuerdo el día que lo confronté en su oficina. ¿Por qué haces esto?, le grité, con lágrimas de rabia. Él ni siquiera se inmutó. Siguió firmando cheques. Es por tu bien, Fabiola. Ese trabajo de albañil que quieres no es digno de una Robles. Cuando se te acabe el orgullo y el hambre, vendrás a trabajar aquí, donde perteneces. Bajo mi supervisión. En lugar de eso, vendí mi coche nuevo, me compré la vieja camioneta Ford, y empecé desde cero. Trabajé limpiando escombros, luego lijando muebles, hasta que poco a poco me hice un nombre como la mejor restauradora independiente. No ganaba millones, pero cada peso que tenía en mi bolsa era mío. Mío y limpio. Volví al presente, al taller. El sonido de mi teléfono me sacó de mis recuerdos. Era un mensaje de texto de Loreta. Oye, Naka. Mamá dice que mañana llegues puntual. Y por favor, báñate. Va a haber prensa afuera del despacho. No queremos que piensen que somos de la beneficencia. Suspiré y dejé el teléfono sobre la mesa de trabajo. Naka. Esa era su palabra favorita para mí. Según ella y mi madre, mi amor por la cultura mexicana, por las artesanías, por la historia, era de gente, Naka, de clase baja. Ellas preferían todo lo que fuera extranjero, brillante y de plástico. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en mi cama individual, pensando en el abuelo Anselmo. Él había fundado la empresa con la idea de construir hogares, no solo casas. Él amaba la tierra. ¿Cómo había engendrado a un hijo como mi padre? ¿Y cómo yo había terminado siendo la extraña en mi propia sangre? A las 8 de la mañana del lunes, me vestí. Elegí una blusa blanca de algodón bordada a mano por artesanas de Chiapas y unos pantalones oscuros. Sabía que a mi madre le horrorizaría el bordado indígena, diría que es ropa de sirvienta, pero me sentía protegida con ella. Era mi armadura. Subí a la camioneta y conduje hacia la zona financiera de Andares, donde los edificios de cristal tocaban el cielo y el dinero se movía en silencio a través de cables de fibra óptica. Estaba lista para enfrentar a los leones. O eso creía. No tenía idea de que esa mañana, mi vida y la de ellos cambiaría para siempre. No tenía idea de que el abuelo Anselmo, desde la tumba, estaba a punto de dar la lección más grande de su vida. El despacho, Jurídico Homero y Asociados, estaba ubicado en el piso 40 de una de las torres más exclusivas de la ciudad. Al entrar, el aire acondicionado estaba tan fuerte que sentí un escalofrío inmediato. O tal vez no era el frío, sino la atmósfera densa que emanaba de mi familia, que ya estaba sentada alrededor de una inmensa mesa de caoba. Rutilio estaba en la cabecera, tamborileando los dedos sobre la madera pulida. Berenice revisaba su maquillaje en un espejo de bolsillo, y Loreta estaba enviando mensajes de voz en susurros, probablemente quejándose de lo temprano que era. Llegas 3 minutos tarde, dijo mi padre sin mirarme. El elevador es lento, respondí secamente, tomando el asiento más alejado, justo frente al ventanal que daba a la ciudad. El licenciado Homero entró en la sala. Era un hombre bajo, de unos 70 años, con el cabello blanco y una mirada que inspiraba confianza. Era el mejor amigo de mi abuelo y el único hombre al que mi padre respetaba, o al menos, al que temía legalmente. Llevaba una carpeta de piel gastada bajo el brazo. Buenos días a todos, dijo Homero con voz grave. Se sentó y acomodó sus gafas.
Estamos aquí para cumplir la última voluntad de mi amigo, don Anselmo Robles. Vamos al grano, Homero, interrumpió mi padre. Tenemos una reunión con los inversionistas japoneses a las 12. Necesitamos saber cómo queda la estructura accionaria. Homero lo miró por encima de sus gafas, una mirada que hubiera congelado el infierno. La paciencia es una virtud, Rutilio. Una que tu padre tenía y tú no. Abrió la carpeta. El sonido del papel crujiendo resonó en la habitación silenciosa. Bien. Empezaré con la distribución de los activos líquidos y corporativos. Mi hermana se enderezó en su silla, sus ojos brillando con codicia. Mi madre dejó su espejo. A mi hijo Rutilio y a mi nieta Loreta, leyó Homero, les dejo la totalidad de mis acciones en Grupo Robles, así como el control de las cuentas bancarias en Suiza y las propiedades residenciales en la Ciudad de México y Cancún. El valor estimado de estos activos asciende a 25 millones de dólares americanos. Un grito ahogado salió de la garganta de Loreta. Sí. Exclamó, chocando las palmas con mi madre. Te lo dije, mamá. Podemos comprar el departamento en París. Rutilio soltó el aire que había estado conteniendo y sonrió con arrogancia. Se aflojó la corbata como si se hubiera quitado un peso de encima. Se hizo justicia, dijo mi padre, mirando al abogado. El viejo sabía quién mantiene este barco a flote. Yo permanecí inmóvil. No esperaba nada, pero aún así, escuchar la cifra, 25 millones de dólares, y saber que mi padre y mi hermana, las personas más vacías que conocía, tendrían aún más poder, me causó una náusea profunda. No por envidia, sino por la injusticia de saber que ese dinero se gastaría en lujos absurdos y proyectos que destruirían el medio ambiente. Falta una beneficiaria, dijo Homero, su voz cortando la celebración. Todos se giraron hacia mí. La sonrisa de Loreta se transformó en una mueca de burla. ¡Ay, cierto! La oveja negra. ¿Qué le dejó el abuelo? ¿Sus viejos pinceles? Homero ignoró el comentario y buscó otro documento en la carpeta. A mi nieta Fabiola, la única que comparte mi respeto por el pasado, le dejo la propiedad conocida como Hacienda La Soledad, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco. Hubo un segundo de silencio, seguido de una carcajada estruendosa de mi padre. Fue una risa cruel, que resonó en las paredes de cristal. ¿La soledad? Dijo Rutilio, limpiándose una lágrima de risa. ¿Ese montón de piedras? Papá, por favor. Hace 10 años quise demoler esa ruina para vender el terreno, pero estaba tan lejos de todo que ni para relleno sanitario servía. Es un nido de alacranes y murciélagos. Es una propiedad histórica, dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Conocía el lugar por fotos viejas, una hacienda del siglo XIX que mi abuelo amaba, pero que estaba en total abandono. Es un basurero, Fabiola, intervino mi madre con desdén. Pero supongo que va contigo. ¿Te gusta la basura vieja, no? Rutilio se levantó, caminó hacia mí y puso sus manos sobre la mesa, inclinándose para invadir mi espacio personal. Su colonia cara me revolvió el estómago. Escucha bien esto, Fabiola. Tu abuelo te ha dado exactamente lo que vales para esta familia, ruinas. Tú no mereces ni un centavo de mi empresa. Siempre has sido una carga, una soñadora inútil. Ahora tienes tu casita de muñecas rota. Vete allá, juega a la arquitecta, y no nos molestes cuando estemos inaugurando el proyecto Vista Verde. Exacto, añadió Loreta. Y no vengas a pedirme prestado cuando se te caiga el techo encima. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero me las tragué. No les daría el gusto de verme llorar. Me puse de pie, tomé mi bolso y miré al abogado. Gracias, licenciado. ¿Puedo firmar e irme? Siéntate, Fabiola, dijo Homero. Su tono no era de sugerencia, era una orden. Pero había algo diferente en su voz. Una especie de anticipación eléctrica. Ya escuchaste, Homero, dijo mi padre, impaciente. Ya leímos todo. Tenemos prisa.
No, Rutilio. No hemos terminado. Homero sacó una llave pequeña y dorada de su chaleco y abrió una caja fuerte portátil que tenía en el suelo, la cual nadie había notado hasta ese momento. Hay un codicilo. Un anexo al testamento que concierne específicamente a la Hacienda La Soledad. Y que afecta directamente a Grupo Robles. Mi padre se detuvo en seco. La palabra, afecta, borró su sonrisa. ¿De qué estás hablando? Homero sacó un tubo de planos antiguos y un documento con sellos federales oficiales de la Comisión Nacional del Agua. Siéntense. Todos. Ahora. La autoridad en su voz fue tal que incluso Loretta dejó de masticar su chicle y se sentó. Hace 50 años, comenzó a explicar Homero, alisando el documento sobre la mesa, tu padre, don Anselmo, descubrió algo en los terrenos de la Soledad. Algo que decidió mantener en secreto y proteger legalmente bajo una figura de concesión federal perpetua. ¿Petróleo? Preguntó mi madre, con los ojos abiertos como platos. Mejor, dijo Homero, mirándome directamente a los ojos con una leve sonrisa. ¿Agua? ¿Agua? Preguntó Loretta, confundida. ¿Cómo de la llave? Homero ignoró la estupidez de la pregunta y se dirigió a mi padre. Rutilio, tú sabes mejor que nadie que el valle donde planeas construir tu precioso proyecto, Vista Verde, ese complejo de lujo de 500 casas, está en una zona de veda hidrológica. El rostro de mi padre palideció. Pasó de rojo furia a un gris ceniza en cuestión de segundos. Nosotros estamos tramitando los permisos, tartamudeó Rutilio. No hay permisos, cortó Homero. La Conagua cerró la zona hace 3 años. No se puede perforar ni un solo pozo nuevo. A menos, hizo una pausa dramática, a menos que tengas los derechos de un pozo preexistente. Homero empujó el documento con los sellos federales hacia el centro de la mesa. La Hacienda La Soledad se asienta sobre el acuífero más grande y puro de la región. Y esta concesión, que ahora está a nombre de Fabiola Robles, otorga derechos exclusivos de explotación de ese acuífero. Derechos transferibles, sí, pero solo con la firma de la titular. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Miré a mi padre. Estaba temblando. Se aflojó la corbata nuevamente, pero esta vez porque sentía que se asfixiaba. ¿Qué estás diciendo, Homero? Preguntó Rutilio en un susurro ronco. Estoy diciendo que el proyecto Vista Verde, en el que has invertido todo el capital líquido de la empresa, es inviable sin agua. Y el único grifo disponible, Homero señaló hacia mí, lo tiene la dueña de la Soledad. Loretta soltó su copa de agua mineral. El cristal chocó contra la mesa y se derramó sobre los documentos, pero nadie se movió. Sin la firma de Fabiola, remató el abogado, tu proyecto de 25 millones es solo un montón de tierra seca. Fabiola no es dueña de una ruina, Rutilio. Es dueña de tu futuro. La reacción física de mi padre fue digna de un Oscar, pero no en una película de acción, sino en un drama médico. Se llevó la mano al pecho y se desplomó en la silla de cuero, respirando con dificultad. Papá. Gritó Loretta, levantándose de un salto, aunque no se acercó a ayudarlo. Se quedó parada mirando alternativamente a mi padre y al documento de la concesión de agua. Homero, esto es una trampa. Bramó mi madre, abanicando a mi padre con una revista de modas. Anselmo estaba senil. Seguro Fabiola lo manipuló. Cuidado con lo que dices, Berenice, advirtió el abogado con frialdad. Don Anselmo redactó este anexo hace 5 años, cuando estaba en plena posesión de sus facultades. Y hay vídeos que lo prueban. Yo seguía sentada, mirando el papel frente a mí. Concesión Federal de Aguas Nacionales. Las letras parecían bailar. De repente, entendí todo. El abuelo sabía. Sabía que Rutilio apostaría todo al proyecto Vista Verde. Sabía que la zona no tenía agua. Y sabía que mi padre nunca me escucharía si yo trataba de advertirle o aconsejarle. Así que me dio el control. No me dio dinero para que ellos no pudieran quitármelo.
Me dio la llave maestra. Fabiola, la voz de mi padre sonó débil, ronca. Ya no había arrogancia, solo miedo puro. Hija, tenemos que hablar. Me levanté despacio. La silla chirrió contra el suelo. Creo que ya hablaste suficiente, papá. Dijiste que no merezco ni un centavo. Que soy una carga. Estaba estresado, intentó sonreír, pero parecía una mueca de dolor. Eres mi hija. La sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? En este caso, Rutilio, dije, sintiendo una calma helada recorrer mi espalda, el agua es mucho más espesa que tu sangre. Y mucho más cara. Tomé la carpeta que contenía mis escrituras y la concesión. Fabiola, espera, intervino mi madre, cambiando su tono de arpía a víctima. Tu hermana se casa en 3 meses. Necesitamos las ganancias de Vista Verde para pagar la boda y... Mamá, la interrumpí, vende el departamento de París que ya estabas celebrando. Ah, espera, no pueden comprarlo si las acciones de Grupo Robles se desploman, ¿verdad? Salí del despacho sin mirar atrás. Escuché a mi padre gritar mi nombre, pero las puertas del elevador se cerraron, cortando sus gritos como una guillotina. Conduje directamente hacia la carretera a Tequila. Necesitaba ver mi herencia. El viaje de 1 hora fue surrealista. Mi teléfono no dejaba de sonar. 20 llamadas perdidas de papá. 15 de mamá. 12 de Loreta. Apagué el celular y lo tiré al asiento del copiloto. Cuando llegué a la hacienda La Soledad, entendí por qué mi padre la llamaba ruina, pero también por qué mi abuelo la amaba. El portón de hierro estaba oxidado, y los muros perimetrales de adobe estaban carcomidos por el tiempo. Pero la estructura principal, una casona de estilo colonial con arcos de cantera rosa, seguía en pie, orgullosa y desafiante. Y el silencio. Era un silencio lleno de paz, solo roto por el canto de las cigarras y el viento en los árboles de mezquite. En el pórtico me esperaba una mujer anciana, vestida de negro, con una trenza larga y gris. Era la tía Clotilde, la hermana menor de mi abuelo, a quien mi familia había desterrado hacía décadas por bruja, o simplemente por ser una mujer sabia que no toleraba sus tonterías. Sabía que vendrías, muchacha, dijo Clotilde, abriendo los brazos. Anselmo me dijo que tendrías la fuerza. La abracé y lloré. Lloré por todo lo que había aguantado. Por los insultos, por el desprecio, por la soledad. Ven, hay algo más que debes ver, me dijo ella. Me llevó al interior de la casa. Estaba polvorienta, sí, pero los huesos del edificio eran sólidos. Bajamos a un sótano oculto detrás de una alacena en la cocina. El aire allí abajo era fresco y húmedo. Aquí está el corazón, dijo Clotilde, encendiendo una luz vieja. No solo había tuberías y válvulas enormes que controlaban el pozo profundo. Había estanterías. Decenas de ellas. Y en esas estanterías, protegidos contra la humedad, había rollos de planos, maquetas y cuadros. Me acerqué a uno de los lienzos cubiertos. Al levantar la tela, casi me desmayo. Era un original de Gerardo Murillo, el Dr. Ati. Y al lado, bocetos firmados por Luis Barragán. Tu abuelo no solo guardó el agua, explicó Clotilde. Durante 40 años, compró arte mexicano que tu padre quería vender para comprar coches deportivos. Salvó planos históricos, pinturas, esculturas. Todo esto es tuyo, Fabiola. Hice un cálculo mental rápido. El valor del agua era incalculable para el proyecto de mi padre. Pero esta colección valía por sí sola otros 30 o 40 millones de dólares en el mercado internacional. Pero no era para vender. Era para proteger. Él sabía que tú no lo venderías, dijo Clotilde. Sabía que harías un museo. O un santuario. 3 días después, mi padre apareció en la hacienda. Llegó en su Mercedes, levantando una nube de polvo. Bajó del auto acompañado de 2 abogados agresivos. Yo estaba en el jardín, podando unos rosales viejos.
Se acabó el juego, Fabiola, dijo Rutilio, caminando hacia mí con paso decidido. Te voy a demandar. Vamos a alegar incapacidad mental del abuelo. Te voy a quitar esta propiedad y te voy a dejar en la calle. Me enderecé, me quité los guantes de jardinería y lo miré. Ya no me daba miedo. Era solo un hombre pequeño con un traje caro. Adelante, papá. Demándame. El juicio tomará, ¿qué? ¿3 años? ¿5? Sonreí. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar los inversionistas de Vista Verde sin poner un solo ladrillo? ¿1 mes? ¿2? Rutilio se detuvo. Sabía que tenía razón. El tiempo era su enemigo. Hija, por favor, su tono cambió de nuevo, desesperado. Te daré $5 millones por el agua. En efectivo. No, dije. 10 millones. Maldita sea, Fabiola, son 10 millones. Nunca en tu vida verás tanto dinero. No se trata de dinero, papá. Se trata de principios. El proyecto Vista Verde va a destruir el ecosistema de este valle. Van a secar los pozos de los agricultores locales. El abuelo protegió esta agua para la comunidad, no para tus campos de golf. Eres una egoísta. Gritó, con la cara morada. Estás arruinando a tu familia. No, papá. Tú arruinaste a la familia cuando decidiste que el dinero era más importante que tus hijos. Tú me dijiste, gánatelo tú sola. Bueno, estoy protegiendo lo mío. Me voy a ir a la quiebra. Bramó, cayendo de rodillas en la tierra. Fue patético verlo así. El gran Rutilio Robles, arrodillado ante su hija la fracasada. Te sugiero que vendas los terrenos de Vista Verde como reserva ecológica, le dije con frialdad. Recuperarás algo de dinero. No los 25 millones, pero quizás lo suficiente para pagar tus deudas y vivir modestamente. Él me miró con odio puro. Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones de marca. ¿Te vas a arrepentir de esto? No lo creo, respondí, dándole la espalda para seguir podando mis rosales. Cierra el portón al salir, por favor. No quiero que entren coyotes. La caída de Grupo Robles fue rápida y brutal. Fue como ver un edificio implosionar en cámara lenta. Cuando los inversionistas se enteraron de que no había viabilidad de agua para el proyecto Vista Verde, se retiraron en masa. Las demandas por incumplimiento de contrato llovieron sobre mi padre. En cuestión de 6 meses, el imperio de papel se desmoronó. El banco embargó la mansión de la ciudad, los autos de lujo y, por supuesto, las cuentas en Suiza que resultaron estar mucho más vacías de lo que pensaban, pues mi padre ya se había gastado gran parte en sobornos fallidos. Loreta fue la que peor lo llevó. Su prometido, un junior de otra familia adinerada, rompió el compromiso 2 semanas después de que se supiera la noticia de la quiebra. Dijo que sus metas de vida ya no eran compatibles, lo que en idioma de gente rica significa, ya no tienes dote. La vi una vez, meses después, trabajando como recepcionista en un salón de belleza. No nos saludamos. Su mirada estaba llena de resentimiento, pero también de una extraña resignación. Mis padres tuvieron que mudarse a un departamento rentado de 2 recámaras en una zona de clase media. Mi madre tuvo que aprender a cocinar y a limpiar, algo que no había hecho en 40 años. Me contaron que Rutilio pasa los días sentado frente al televisor, murmurando sobre cómo su propia hija le robó su legado, incapaz de aceptar que fue su propia avaricia la que cavó su tumba. Por mi parte, la hacienda La Soledad floreció. No vendí el agua. En su lugar, utilicé mis conocimientos de arquitectura y restauración para convertir la propiedad en un centro cultural y eco-resort. Restauré la casona piedra por piedra, respetando su historia. El sótano se convirtió en el Museo Anselmo Robles, abierto al público, donde se exhiben las obras de arte y los planos que mi abuelo salvó. Los ingresos del turismo y las subvenciones culturales son más que suficientes para mantener el lugar y vivir cómodamente. Pero lo más importante no es el dinero. Una tarde,
Un año después del funeral, estaba sentada en el pórtico con la tía Clotilde, tomando un café de olla. El sol se ponía sobre los campos de agave azul, tiñendo el cielo de naranja y violeta. El sonido del agua corriendo por los canales de riego, agua limpia y libre, era la mejor música. Miré mis manos. Estaban manchadas de tierra y pintura, igual que las de mi abuelo. Ya no me avergonzaba de ellas. ¿Crees que fui muy dura con ellos, tía? Pregunté, rompiendo el silencio. Clotilde me miró con sus ojos sabios y sonrió. A veces, mija, la única forma de curar una infección es cortar la parte podrida. Ellos eligieron el oro y perdieron. Tú elegiste la piedra y el agua, y encontraste un tesoro. No les quitaste nada que ellos no hubieran perdido ya por su propia arrogancia. Asentí, sintiendo una paz profunda. Mi padre me dijo que no merecía ni un centavo. Tenía razón. No merecía sus centavos manchados de corrupción y superficialidad. Merecía algo mucho más valioso, la dignidad de construir mi propio destino, con mis propias manos, sobre la tierra firme de mis ancestros. Y mientras el sol terminaba de ocultarse, brindé con mi taza de barro hacia el cielo. Salud, abuelo. Lo logramos.